Hola a todos y bienvenidos a este repaso técnico educativo rápido del mercado Forex, del SP500, del Russell, también del oro, del petróleo, de Natgas y un estimado amigo que nos deja un comentario que si podemos mirar también el cobre. También vamos a echar un vistazo técnicamente a ver qué podríamos esperar de cara a la semana que viene, 10 de junio. Comenzamos, traders. Comenzamos como siempre por el DXY, importante área donde se encuentra por ahora, es un área de soporte 104.00. ¿Por qué es de soporte, traders? Porque el precio está por encima. De hecho, me gustaría que se fijaran anteriormente en los históricos, área de resistencia, soporte, el precio está por encima. Anterior soporte, por ahora es un área de soporte. ¿Qué perspectivas podríamos buscar dentro de esta espiral descendente de pivotes de máximos para el dólar? Pues lo primero, si fractura este área de soporte a la vuelta, trader, posibilidad de resistencia, con lo que podríamos ver el índice del dólar en un área de soporte-resistencia inferior. Me voy a quitar un poquito de la cámara para que vean el área que quiero referirme. Me estoy refiriendo a este área, fíjense ahí, resistencia, soporte. Podríamos ver primero, como digo, fractura, posibilidad de resistencia y movimiento descendente hacia ese soporte que hemos visto inferior. ¿Qué más podría suponer para el DXY? Bueno, pues que realmente este soporte se mantenga y haya un pequeño rebote y tendríamos la posibilidad de movimiento de vuelta a los 105.00, que sabemos que es el anterior importantísimo área de resistencia, ese 105.00, 105.20, ahí lo tienen en la pantalla, que posibilitaría esa área de resistencia, soporte, por lo que si este área aguanta y es un soporte efectivo, la posibilidad para el DXY sería de vuelta al 105.00. Vamos a continuar con Forex, el dólar peso mexicano. Bueno, dentro de esta espiral tan potente de pivotes de mínimos, todos ellos crecientes como vemos, debemos de buscar áreas de soporte. Bueno, ya he venido a encontrar el área de soporte en torno a nuestro 161,8 de Fibonacci. Fíjense que nosotros habíamos trazado en el repaso técnico rápido anterior los Fibos desde este pivote de máximos. Hemos llegado al 161,8% de este cruce. Cuidado, porque la posibilidad de resistencia en torno a ese 261,8, bueno, pues realmente existe. Nosotros dentro de esta digamos, tendencia creciente de pivotes de mínimos y pivotes de máximos también, todos ellos crecientes, buscaríamos áreas de soporte. Como digo, el principal área de soporte para control de riesgo, 161,8. Si el cruce vuelve a este área, es interesante porque desde ahí podríamos trazar nuestras perspectivas ascendentes, y si estamos equivocados, enseguida podríamos validar con él o invalidar con el punto de stop loss y a la vuelta tomarlo como resistencia y ver un movimiento a un soporte inmediato inferior en el dólar peso mexicano. Como digo, por ahora la devaluación del peso mexicano sigue sobre la mesa. Continuamos con el dólar australiano, su cruce dólar americano. Por ahora, ¿qué estamos viendo? Resistencia importante en torno a este nivel. De hecho, fíjense que ya fue resistencia anterior, posibilidades. Si el cruce lo fractura, posibilidades nuevamente de debilidad del dólar americano, posibilidades de soporte en continuación y vuelta a los máximos. Si no es capaz de fracturar este área de resistencia, tendríamos un área de soporte justamente por debajo, fíjense, en torno a este área, donde ya vemos en los históricos resistencia, claramente resistencia anterior, también lógicamente soporte, y las posibilidades serían de vuelta al soporte, por lo que oficialmente podríamos decir que estamos en rango atrapados. Bueno, euro-dólar. ¿Qué pasa con el euro-dólar? Por ahora el 1.09, potente área de resistencia. Se resiste la fractura de ese área anterior, área de resistencia, como ven, claramente establecida. Por ahora tomado como resistencia. Si el euro-dólar ante la debilidad, fíjense que el DXY tendría que fracturar el 104.00. Fractura este área de resistencia, posibilidad de soporte y vuelta a los máximos. Estaríamos hablando del siguiente nivel, el 1.0960 aproximadamente. Si este área de resistencia es efectivo, la vuelta del euro dólar, bueno, podría provocar un movimiento descendente de vuelta a este área de soporte importante, donde vemos que ya fue de hecho anterior soporte, anterior resistencia, y como en el dólar australiano respecto del dólar americano, oficialmente quedaríamos atrapados dentro de este rango horizontal. La libra dólar, bueno, uno de los cruces por ahora más alcistas, pivote de máximos claramente crecientes, posibilidad del 1.2780,
1.2800. Recuerden que ese fue nuestro tope. Si cambio a diario lo van a ver claramente. Durante mucho tiempo, posibilidad de resistencia. Ahora estaremos encarando ese área de resistencia, posibilidades de soporte en torno al 1.2600 aproximadamente, es decir, que fue el canal horizontal que nos vino acompañando prácticamente desde el finales del 2023. Cuidado que con la libra dólar estaríamos en un área de resistencia y la estadística histórica me dice que realmente no ha podido con él. Las posibilidades, si vuelve a introducirse por debajo de ese 1.2780, las posibilidades son de vuelta al nivel de soporte. Si tenemos una fractura sostenida del área y a la vuelta observamos que el nivel de soporte y fractura el pivote de máximos que nos haga, ahí podríamos ver un nuevo movimiento ascendente para la libra dólar. Kiwi, el dólar neozelandés respecto del dólar americano, pivotes de mínimos, todos ellos crecientes. Por ahora estamos en una pequeña área de resistencia que justamente lo tenemos ahí arriba, traders. La posibilidad de que sea efectiva, bueno, podría producir un movimiento descendente claramente al área de soporte resistencia inmediato que tendríamos por debajo. Estaríamos concretamente hablando de ese área de soporte y también de resistencia, como vemos aquí, nuevamente soporte, y las posibilidades serían de vuelta al área de soporte. Si fractura este área de soporte, cuidado, siempre lo digo, no corramos detrás del precio área de resistencia y podríamos ver un movimiento a un área de soporte inmediato inferior, como concretamente es ese área. Si por supuesto fracturar área de resistencia, que es lo que haríamos desde mi punto de vista, esperar al soporte, es un área de resistencia, si lo quiere tomar como soporte o se queda nuevamente dentro de canal, y a la vuelta podríamos tratar de tomar pues ese movimiento ascendente en el dólar neozelandés. Dólar CAD, por ahora apoyado en un importantísimo área de soporte. Bueno, tenemos este área de soporte-resistencia anterior, aquí lo vemos claramente en los históricos, tanto soporte como área de resistencia, ahí lo ven, soporte nuevamente, estamos en soporte. El precio, nosotros deberíamos de tratar de buscar nuestras proyecciones ascendentes en soporte. Luego, por ahora, las probabilidades del dólar CAD deberían de ser de fortaleza del dólar, venir a buscar nuevamente estos máximos, y solo si fractura este soporte, nuevamente digo, a la vuelta no corramos detrás del precio que tiene mal riesgo recompensa, podríamos ver y tomar este área como resistencia con posibilidad de vuelta a los mínimos inmediatos. Este sería el soporte, donde ya vemos que fue anterior tanto resistencia como soporte. Luego quedaríamos igualmente atrapados en este rango horizontal donde tendríamos resistencia y tendríamos soporte. Por ahora, como digo, por encima del área de soporte, es un área de soporte, el precio está por encima, se convertiría en resistencia si realmente lo fractura. Por ahora no ha sucedido. Las posibilidades son de vuelta en el dólar CAD a los máximos. Dólar franco. Bueno, el dólar franco está en una batalla particular con un nivel importante, el 1.0880, traders, ese área, importantísimo área de soporte. Fíjense que el precio está por encima y las posibilidades, mientras que no se ha fracturado, incluso podríamos tener aquí, como ven, un doble suelo y una posibilidad de rebote a un área de resistencia superior. Fíjense que el área de resistencia superior lo tendríamos en el 0.8980 aproximadamente, sería ese área, traders, 1.080 y 980, 1090, me refiero, ese ahora ya sí, posibilidades claramente en los históricos que ven aquí de resistencia, de soporte, y por ahora en un área de soporte las posibilidades dentro de esta espiral de pivotes de máximos decrecientes serían de rebote. ¿Qué podríamos esperar de una fortaleza nuevamente del franco? Bueno, si fractura este área y a la vuelta siempre, como digo, vemos que lo toma como resistencia, posibilidades de un movimiento a favor del franco y debilidad del dólar. Si no vemos ese movimiento y esperamos o observamos que realiza aquí ese doble suelo, las posibilidades son de vuelta precisamente al área de resistencia superior. Vamos a continuar con el dólar yen. El dólar yen por ahora, traders, está atrapado. Importante área de resistencia, importante área de soporte. Bueno, tendríamos este pequeño triángulo en el que, bueno, pues ya saben que para que realmente se produzca una tendencia, o bien de la fortaleza del yen, en todo caso implicaría eso, una debilidad del DXY del dólar, implicaría una fortaleza ahí del yen, la fractura de ese soporte, y a la vuelta incluso podríamos en ese caso trazar los niveles FIBO. Fíjense, traders, que nos quedaría una excelente resistencia en torno al área 155-155,20. Es decir, fíjense que ahora estaría en un área de soporte atrapado dentro de este triángulo, necesitaría la fractura
de este área de soporte, y a la vuelta tendríamos ese área de doble resistencia. Por un lado el soporte convertido en resistencia, por otro lado tendríamos la horizontal del 155,20 con posibilidad de objetivo 127,161. También podría suceder, trader, lo contrario, es decir, que realmente viniese a fracturar la línea de resistencia. Si viniera a fracturar el dólar yen la línea de resistencia superior, ahí tendríamos un área de soporte aproximadamente en el área 156,80, me estoy refiriendo a ese área. Fíjense que es tanto resistencia como soporte anterior, y las posibilidades serían de 127, incluso de volver a testear esos máximos donde el BOE ya trató de, bueno, pues hacer una intervención que siempre, como ya sabemos, desmienten. Bueno, las posibilidades del dólar yen pasan por o bien fractura de la resistencia o bien fractura, como hemos visto, del área de soporte. Continuamos con el cobre. Nuestro estimado amigo del canal nos ha comentado que si podíamos echar un vistazo al cobre. Bueno, lo primero que me llama la atención del cobre, traders, es este doble pivote de mínimos que acaba de realizar el cobre. Fíjese, pivote de mínimos, inmediato a la izquierda inferior, pivote de mínimos. Cuidado, porque entre este pivote de mínimos, bueno, tendríamos aquí otra posibilidad de línea también. En todo caso, produce los mismos niveles de riesgo-recompensa de Fibonacci, que es lo que realmente nos interesa. Y posibilidad de ¿qué? De figurita. ¿Ven la figurita? Se está produciendo, o se puede producir, figurita de hombro, cabeza, potente hombro. Cuidado, estaríamos ahora mismo en un nivel de resistencia. De hecho, podría trazar la paralela para ver dónde podría quedar el hombro derecho. Aproximadamente esas dos líneas deberían de ser paralelas. Posibilidad de resistencia para el hombro derecho que coincidiría con ese área de soporte. ¿Qué podemos esperar del cobre? A la fractura de este área, cuidado, traders, porque tendríamos un excelente área de resistencia con posibilidad de pequeño movimiento descendente al 127 o un poquito más agresivo, por lo que nosotros ya estaríamos buscando el 161,8% realmente como objetivo de ese hombro, cabeza, hombro. Recuerden que fracture la línea de cuello en el cobre. Mercado de acciones americano. Bueno, potente movimiento nuevamente en su zona de compras, que se va al área de resistencia. Por ahora estamos ahí bailando en torno a ese área, por encima ligeramente del mercado de acciones americano. Fíjense, trader, que voy a trazar esta línea que ha sido fracturada claramente, y posibilidades de trazar el control de riesgo recompensa. Bueno, tendríamos ese movimiento del SP500 ascendente con objetivo inmediato, área de resistencia 161,8, cuidado que estaríamos muy cerquita de ese área, y estaríamos atrapados entre el 127 y el 161,8%, donde tendríamos un excelente área de soporte para tratar de continuar y controlar el riesgo. Recuerden siempre, control de riesgo es importantísimo. 127 soporte, área de resistencia como objetivo 161. Si se aproxima al 161, cuidado, porque dentro de esta espiral de pivotes de mínimos crecientes es un área de resistencia, y eso no nos interesa. Nos interesa buscar áreas significativas de soporte. ¿Dónde tenemos un soporte más potente para el mercado de acciones americano? Bueno, pues lo tendríamos ahí en torno a ese 100% de Fibonacci, que ya observamos que efectivamente ha sido tanto soporte como resistencia en los históricos. Es decir, que si viene a visitar este área, desde aquí también podemos trazar las posibilidades ascendentes, y si estamos equivocados, cuidado, enseguida saltaría la invalidación y a la vuelta tomaríamos el área como resistencia con posibilidad de buscar esos mínimos. Por eso se hace interesante, traders, el área, no porque realmente vayamos a estar siempre acertados, sino porque es un área de control de riesgo que enseguida tomaríamos la invalidación y podríamos darnos la vuelta en la posición, con lo que tendríamos ahí unos maravillosos puntos que podríamos organizarnos. Bueno, continuamos con el Russell. El Russell es interesante porque el SP500 está en esa posibilidad de 161, 127, y el Russell está dibujando este triángulo. Por ahora estamos en rango. Posibilidades para el Russell. Bueno, lo primero, que venga a fracturar el área de soporte, con lo cual veríamos una debilidad en la bolsa americana si fractura este área de soporte con posibilidades de resistencia. Fíjense aquí, de hecho, hay un área horizontal donde ya ha sido anterior área de soporte. Aquí ven resistencia, resistencia, también, como digo, soporte, claramente soporte, soporte, soporte. Si fractura el Russell este área,
área, cuidado porque tendríamos un doble área de resistencia con posibilidades de retorno a un área de soporte inferior. Podríamos estar hablando perfectamente de ese área que ya fue soporte y resistencia anterior. Si el Russell, por lo contrario, en vez de fracturar este área de soporte, viene a fracturar el área de resistencia, bueno, ahí tendríamos un excelente área de soporte. A la vuelta, mejor riesgo recompensa y posibilidad de buscar esos máximos, traders, como principal objetivo en el Russell. Mientras que esté dentro de este triángulo, bueno, pues yo realmente no haría nada porque no hay posibilidad de tendencia. Eso es en lo que debería de basarme. Bueno, vamos a continuar hoy con el oro. El oro que definitivamente después del 1.2300, o perdón, 1.2330, nuestro área de soporte, que venimos aquí ya en estos repasos técnicos rápidos, supervisando este área importantísimo, tanto de soporte como resistencia, 1.2330, 1.2320, esos pequeños puntos, 10 puntos concretamente, bueno, al final produjo ese rebote nuevamente a zona de compras. ¿Qué es lo que podemos esperar al oro? Bueno, por encima de este área de soporte, las perspectivas del oro son de vuelta por ahora a los máximos, traders, aquí al área de resistencia que produce, ya lo sabemos, los 2.400, aproximadamente 2.440. Esa es el área de resistencia fundamental para el oro. Si yo con mi plan de trading estoy manejando perspectivas ascendentes, tengamos en cuenta que si desde el 15, aquí lo vemos, el 15, el 18 de abril, prácticamente el único movimiento que hizo por encima de ese nivel fue un movimiento de corrección, resistencia y resistencia, nosotros somos traders. Recuerden que lo más interesante es que las perspectivas que manejemos sean los objetivos alcanzables. Es decir, lo que quiero decir es que si nosotros nos fijamos un objetivo muy agresivo por encima de este nivel, probablemente estemos equivocados, porque si desde el 15 de abril, que ven aquí, no ha querido el oro situarse por encima, pues tengamos cuidado con ese tema de los objetivos alcanzables, porque probablemente no lo logremos alcanzar. Distinto es que realmente el oro lo fracture y a la vuelta lo utilice como soporte para tratar de una pierna ascendente mayor. Eso es distinto a querer que nosotros el oro ya directamente fracture el nivel de resistencia. Luego mi consejo realmente es que apuntemos al área de resistencia. Por ahora tenemos área de soporte y área de resistencia. Lógicamente, si el oro vuelve al área de soporte y lo fracturase, excelente nivel de control de riesgo. Luego tenemos dos, este área de soporte. A la vuelta, como siempre digo, posibilidad de resistencia y un movimiento descendente más agresivo para el oro. El crudo, bueno, dentro de esta espiral ya vimos este hombro, cabeza, hombros, un nuevo hombro, cabeza, hombros también fracturado, espiral dentro de esta espiral, como decía, de pivotes de máximos, todos ellos decrecientes. El crudo finalmente produce un rebote, posibilidades de resistencia. Bueno, lo primero tenemos ese área de resistencia en torno al área 1.7750, 1.7780 aproximadamente. Miren los históricos, anterior resistencia, soporte, resistencia. Bueno, por ahora área de soporte antes de la fractura. Lo lógico es que viniera a testearlo como soporte y un excelente área de control de riesgo para tratar de ver nuestras posibilidades de continuación de tendencia de pivotes de máximos, como digo, decrecientes de cara a este objetivo, estos mínimos. Si el crudo fractura el área de soporte, bueno, cuidado porque ahí podríamos... el área de resistencia se podría convertir en soporte y ahí podríamos controlar el riesgo, en este caso, a buscar el hombro derecho de ese hombro, cabeza, hombro. Por ahora la espiral del crudo es descendente. Natgas, bueno, Natgas, después de esta potentísima pierna que hemos estado siguiendo en estos repasos técnicos rápidos, nos está produciendo, bueno, un área de soporte importante. Tenemos ese área de soporte, por ahora estaríamos en rango, posibilidades de resistencia, fíjense en este área importante, resistencia horizontal que tiene Natgas. De hecho, fíjense ahí en este área, por ahora estaríamos atrapados, potente área de resistencia donde hace todavía pivotes de mínimos crecientes. ¿Qué significa? Si fractura el área a la vuelta, podríamos tratar de controlar el riesgo en el área como soporte y continuación al movimiento como objetivo ese pivote de máximos. Si no fractura este área, traders, las posibilidades de Natgas serían de vuelta al nivel de soporte. En este área de soporte vamos a estar con mucho tiento, porque si realmente fractura ese área de soporte, podemos trazar los niveles de riesgo recompensa de esa línea, a ver qué proyecciones podríamos tener y veríamos un importante nivel en torno a el área 78,6% de Fibonacci. Me estoy refiriendo, recuerden, a la fractura de esta línea si se produce posibilidad de resistencia y un movimiento al 127,2%. Como digo,
si no produce la fractura de esa línea de soporte, será un soporte efectivo y por ahora los pivotes de mínimos, todos ellos crecientes, implicarían la probabilidad de fractura de este área de resistencia, bueno, posibilidad de soporte y continuación del movimiento a esos máximos. Bueno, trader, que ya me despido, recuerden dejarme sus comentarios de qué les parece y si como este estimadísimo amigo, bueno, pues desean que analicemos algo concreto, me lo pueden hacer saber sin ningún problema. Un abrazo muy fuerte y que pasen todos un excelente fin de semana. Adiós.